Bienvenido, le saluda el profesor Pedro Cáez. Estamos aquí el día de hoy compartiendo con todos ustedes nuestro primer episodio de lo que le hemos llamado a esta experiencia de podcast Influenciados. Hemos querido con este proyecto compartir lo que son las historias de vida de cada una de las personas que en algún momento pues hemos tenido relación. Así que vamos a tener a través de los diferentes episodios, pues vamos a estar acompañados por diferentes amigos y colaboradores que de alguna manera pues han tenido influencia en nosotros y poderlo compartir con ustedes, con nuestros oyentes o con las personas que nos puedan ver a través de este medio. Así que los exhortamos a que nos ayuden a poder lograr que la experiencia de vida que cada cual traiga pues sea de ayuda y beneficio para todos. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial que pues quiero presentarle, que tengamos una conversación, porque a pesar de que lo conozco hace poco, que es mucho más joven que yo, también ha sido una influencia que estaré conversando con él, porque recuerdo cuando lo conocí por primera vez, que fue un recurso que aquí en la institución pues trajo y fue muy valioso en aquel momento. Aficionado a los deportes, su esposa es una deportista, una voleibolista de acá del patio, como decimos nosotros. Es un líder educativo y empresarial, speaker, coach, certificado y de conocimiento vasto en todo lo que es el liderato y también la neurociencia, todo esto es bien importante para el aprendizaje de hoy en día. En 76 años del Huertas, él es el 8º presidente del Huertas College. Así que desde el 1 de abril del 2020, pues tenemos con nosotros, él piensa como yo. Él piensa que la clave para el crecimiento del ser humano son las relaciones. Y más que eso, las buenas relaciones, que siempre pues es lo que apremia. Así que les presento al doctor Isaac Iquilín, que está aquí con nosotros, el presidente del Huertas College. Obviamente a toda la audiencia que va a ver el video. Un placer, un gusto estar acá contigo, dialogando y hablando de todo. Obviamente, gracias por esa introducción que siempre presiona de alguna manera para uno tratar de ostentar alguna cosa, pero realmente no. Somos servidores, gente que estamos dispuestos a ayudar a la educación y fortalecer en la tarea que tenemos, que es tanta la responsabilidad que nos asume. Sí, y le comentaba que él, a pesar de que ahora se van a cumplir 2 años, pero han sido 2 años que parecen 5, para no decir más. Literal. Porque la pandemia pues ha hecho que las cosas cambien. Sí. Todo ha cambiado de la pandemia para acá. Y eso pues a él le tocó, pero siempre Dios tiene un propósito de las cosas y a veces pues se necesitan esas personas claves para esos momentos. Claro. Este estudio que estamos disfrutando, que lo está usando, ¿verdad? Claro, lo está usando en la comunidad, tanto nosotros internos como externos, es parte de la innovación que como parte de su generación pues esperamos que traigan. Entonces, yo pienso que las posiciones de liderato son para lograr cosas, para lograr cambios, para aportar. Claro. Yo hice el estudio de Isaac Iquilín, pues lo buscamos y encontramos varios podcasts, publicaciones, tiene en sus redes, pues tiene diferentes escritos que tiene, y podemos averiguar muchas cosas de él, de sus ideas, de los conceptos que él promueve. Y eso hablaremos un poquito, pero también quiero que hablemos de otras cosas. Yo sé que John Maxwell es una de sus mayores influencias, pero me gustaría que me hablara de algunas otras que pudiera, que tenga. Sí, digo, un tema que hablaba en nuestros bastidores es el timing que me tocó asumir la presidencia. Me acuerdo como ahora, un 1 de abril del 2020. Sí. Apenas fue en marzo 16-14 que el país cerró por la pandemia y el mundo estaba en caos, nadie sabía con qué estábamos enfrentando, nomás cuando es un enemigo invisible que nadie conoce. Así que, obviamente estaba en nuestras casas. Ciertamente en ese momento, aparte de muchos negocios, la educación tenía que seguir corriendo. O sea, tú no podías de un día para otro cerrar, tú tenías que seguir educando, tenías que seguir corriendo. Me acuerdo como ahora, cómo cerrar un semestre. En ese momento se estaba cerrando un semestre. Cómo cerrar un semestre y cómo comenzar otro con otra modalidad totalmente distinta, que estaba hace mucho tiempo,
pero le llamaron los remotos. Fue un reto porque nuestros estudiantes aquí en Huertas College hay mucho laboratorio, muchos estudiantes que vienen a practicar, muchos estudiantes que les gusta estar tocando las cosas. Y cómo yo poder habilitar al profesor, primero darle las destrezas y competencias digitales de todas las plataformas, pero también que el estudiante se acostumbrara en la casa. Algunos tenían internet, otros no tenían. Tuvimos que adquirir equipos de emergencia, tabletas, computadoras. Hubo un caos inicial para después enfrentarte a la matrícula más importante de una institución, que es septiembre, que depende de muchas cosas económicas. Fue un reto enorme, pero realmente no te dudo, no te miento que las piernas me temblaron, pero lo asumí como un reto de liderazgo. Yo siempre quiero en el liderazgo y yo siempre decía a mis colegas, me decían, bueno, Esquilín, esta es la mayor prueba de liderazgo. O sea, aquí está la prueba verdadera. Y ciertamente he aprendido el camino, he fracasado en 2 años, he metido la pata muchas veces, pero también he tenido mis grandes victorias. Esto es una de ellas, ¿verdad? Hemos tratado de innovar de muchas maneras, el teaching and learning, que los profesores sean más innovadores enseñando. Es decir, hemos tratado de alguna manera, en medio de la pandemia, crear proyectos que promuevan el crecimiento y la innovación y a la vez mantener las puertas abiertas para que los estudiantes sigan estudiando, que es el más reto en medio de una crisis, ¿verdad? Tú mantenerte abierto y dando servicio, que es lo más importante. Y, una de las cosas que a nosotros como institución nos ayudó, y obviamente pues fue algo que también usted ahí supo identificar, es que teníamos ya una plataforma ya establecida, claro. Que aunque muchos no lo usábamos porque no le veíamos quizás así pero estaba ahí, lo conocíamos. Yo en lo personal le puedo decir, yo siempre he creído en eso. Aún siendo un profesor de cursos técnicos, yo siempre decía, nosotros tenemos cursos que los podemos ofrecer. Desde antes de la pandemia decía, hay cursos de teoría que pueden ser una alternativa online y más para el estudiante que es nocturno, que trabaja, que se le hace complicado por los temas de seguridad también, de que pues los horarios a veces pues son hasta tarde en la noche. Y todo esto pues nos ha traído de que ahora pues sí descubrimos lo bueno que es desde el punto de vista lo positivo que ofrece esa alternativa. Claro, eso no sustituye los laboratorios necesarios. Es necesario el contacto con el estudiante, que también se puede tener, aunque sea remoto, el contacto siempre hay que tenerlo, pero el físico, el presencial, claro, es clave. Aquí en Puerto Rico, ¿qué influencia usted entiende que puede ser? Ha sido significativa a través del tiempo. En Puerto Rico hay muchas personas muy buenas. Obviamente yo tengo, que quizás es el del mundo eclesiástico, pero considero un maestro a mi vida, es el pastor Otoniel Fon, ¿verdad? Obviamente una persona que con mucho conocimiento, aparte de la parte teológica, eclesiástica es bueno, pero aquí Edwin Rivera Manso, Samuel Clavel, Samuel Clavel es tremendo en liderazgo. Yo creo que en Puerto Rico hay gran talento. Lo que pasa es que a veces en Puerto Rico un poco nos menospreciamos, ¿verdad? Tratamos de mirar afuera y no adentro. Pero yo siempre creo que, y hablando un poco y contrastando con la pandemia y lo que hemos vivido en el sistema educativo, el liderazgo lo que debe traer de alguna manera es la capacidad de escuchar y la capacidad de lograr tener un buen equipo formado, dejarlos trabajar y dejar fluir y tú al final tomar las decisiones bien informadas y concretas. Yo creo que el liderazgo al final del día es la persona que toma las decisiones, pero no es el que necesariamente tiene que estar haciendo todo. Para eso hay un equipo, ¿verdad? Para eso tú tienes un equipo especialista en cada área. Claro, al final las decisiones, cuán rápida tú las tomes o cuán efectiva las hagas, son responsabilidad del líder. John Maxwell es uno de ellos, ¿verdad? Él habla del liderazgo transformacional, habla de lo que es el liderazgo y las relaciones. Es decir, él tiene un ángulo muy distinto, muy holístico, que no necesariamente es el líder que uno ve tradicional, que es el administrador, que es importante. Tú tienes que ser un buen administrador, tú tienes que ser un buen gerente, pero eso no te califica como un líder, ¿verdad? Entonces esos son los mix o los mitos que ha existido en la Tierra sobre el liderazgo, ¿no? Hay muchos roles que tiene el liderazgo. Entonces John Maxwell explica que hay que tenerlos todos. Porque en un momento dado es como una carterita que tú tienes varias herramientas que en un momento dado entre sí tienes que sacar. Así que, pero tienes que tenerla ahí porque tú no sabes en qué trabajo vas a tener que utilizarla. El liderazgo es lo mismo. Hay diversidad de herramientas que tenemos que tener listas para utilizarla. Así que sí, yo he utilizado bastante, todavía aprendo de muchas, pero tengo varias ya en el bulto y la mochila. Y entiendo que nosotros como docentes, ya acá hablando en la sala de clase, siempre he visto que el maestro es el líder más importante del aula y nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes para ser líderes. Totalmente. Y le pregunto, en esta generación, hablando un poquito, ¿verdad?, de la parte de las generaciones, que mucha gente no entiende que a veces las cosas se dan porque hay unos rasgos, una generación que lleva o que es la que... ¿Cuál es nosotros ahora mismo, aquí en la institución, cuál es la generación que más predomina? Nosotros tenemos una diversidad enorme, pero siendo un poquito...
tenemos los baby boomers, tenemos generación X, tenemos hasta generación Z, ¿verdad? Si vamos a hablar de estudiante tradicional, pues de generación Z, ¿verdad? Eso es estudiante tradicional. Ahora, ya pronto viene la generación digital, que son los que nacen en el 2010 en adelante. Que obviamente esos son estudiantes bastante innovadores, etcétera. Hay una diversidad generacional. Lo bueno de Vuelta es que no nada más tienen los jóvenes tradicionales, que son la Z, sino que tienen estudiantes ya que son millennials, 30 y pico, X, 40 y pico. O sea, hay mucha diversidad en el colegio. Y qué interesante, porque le tocó el tema, porque la realidad es que todo el mundo piensa, todo el mundo nada más, la única generación que se conoce es los millennials. Sí, o sea, la culpa de todo la tienen los millennials. De hecho, lo que queda ahora mismo, los millennials en corte. Recuerda que los millennials están más o menos del 82, 83 hasta el 94. Sí. ¿Verdad? Del 94 al 2010 tienes la Z y del 2010 en adelante tienes la Z. Por lo tanto, ahora mismo un millennial ya tiene 30 y pico años, 29, es decir, ya está en el mundo laboral. Está terminando maestría y doctorado. Sí, claro. Los que tenemos la Z, que están ahí terminando y ya pronto viene la nativa digital, ¿verdad? Que ahí sí. No, y tenemos maestros que son millennials. O sea, tenemos, y claro, los millennials pues tienen unas características como los tienen la Z, la X, que es a la cual yo pertenezco, que habemos muchos que somos quizás un grupo bien parecido ya a lo que son los baby boomers, que son los que vamos entrando ya en un poquito más. Los baby boomers son nuestros padres, por lo menos en el caso mío, mis padres, que ya no están trabajando. Claro. Y ya pronto vamos a tener muchos que no van a estar trabajando. No, de hecho, hay una proyección que hizo Washington D.C. en el 2015, un estudio, de hecho es público. Estados Unidos trató de elaborar un estudio para perfilar la población de USA al 2040, para ver cuáles eran los líderes que iban a tener en el momento. Ya el 2040 va a haber un cambio total generacional. Los baby boomers no van a existir. Sí. O sea, ya los millennials serán los que estarán en las posiciones más importantes del mundo. Sí. Entonces, a mí me gustaría ver un mundo manejado por los millennials. Pues va a ser interesante. Claro. Porque ahora mismo los que están manejando el mundo, el prime, son los X. Los X están mandando el mundo. De hecho, tú ves ahora esa controversia de Rusia, Ucrania, son X, ¿verdad? Los que están son X. Pero cuando le toque que la próxima generación, entonces los millennials, que le llaman la Y y millennial, comiencen a gobernar, hay que ver qué traerá el mundo, ¿verdad? Porque ya cuando tengan 40 y pico, 50 y pico de años esos millennials, ¿cómo será? Los Z tendrán 30 y pico, hay que verlo. Si usted supiera, como hablando cuando la presentación, yo recuerdo que yo creo que fue como para el año 2018 que tuvimos aquí un día el maestro y usted vino y a mí me gustó mucho su proyección por varias cosas. Yo siempre he sido bien crítico de que pues nosotros los que nos paramos en frente a un salón de clase o los que damos alguna presentación, pues tenemos que tener una dicción, quizás las muletillas. Y yo noté que ustedes cuando presenta un speaker, pues obviamente se le nota que es un speaker, o sea que lo quiero decir. Y lo que quiero traer es la parte cuando usted habló de las generaciones en aquel momento, mencionó que los centennials eran muy irreverentes. Sí. Y a mí me llamó la atención porque caí en cuenta rápido y dije, cierto, hoy en día que son los que yo tengo en mi salón de clase, son casi todos centennials, que son la generación que los nacidos ya ¿en qué? Digitales, son las Z. Centennial Z tiene muchos sinónimos. Entonces, pues ellos tutean al profesor desde el primer día. Sí. Pues a veces pues vienen con un flow. Y yo a principio, cuando empecé en los 90 a dar clases, pues yo era bien riguroso, a pesar de que, como usted dice, o sea, yo era joven, pues yo empecé igual que usted, muy temprano a dar clases, pero quería proyectarme más adulto porque el factor de la edad es importante. Y entonces, pues yo era bien, y siempre lo he sido, tratar al estudiante con mucho respeto para recibir eso, pero luego me fui dando cuenta, mira, porque él a lo mejor me tutea de la primera, no quiere decir que no sea buen estudiante, que no sea buena persona. Hay estructura social, ¿verdad? Va a depender mucho de la familia. Claro, hay una cultura popular que ciertamente te lleva a un comportamiento, ¿verdad? Porque es influido por lo que pasa en las redes sociales. O sea, acuérdate que antes no había algo llamado social media. Eso es correcto. Esa influencia la cargan ellos de que cuando tú texteas o cuando tú dialogas con alguien a través de una cámara, tú no le dices usted. Tú le envías un emoji. Entonces, tú le envías una palabra acortada. Por lo tanto, sí hay un proceso social que ha un poquito interrumpido las comunicaciones en todos los aspectos.
Pero yo creo que al final la familia, el contexto y el núcleo es lo importante, porque a mis hijos yo espero que cuando conozcan a alguien no los tuteen. Claro. Porque yo creo que es parte del protocolo y etiqueta. Pero la generación hoy en día tiene ese sentido tan social y tan inmerso en eso, muy disruptivo, son muy reverentes a lo que es tradicional. Ellos lo ven cool. Pues yo creo que un poquito ahí de genética y social mezclado. Y yo creo que ahí estamos, yo siempre he dicho, yo preparo a mis estudiantes, también yo le hablo de lo que es la vida allá afuera. Yo preparo al estudiante para el mundo del trabajo. Sí. Porque pues la experiencia que yo tengo, como he tenido también como director, como gerente, pues yo no, la importancia de lo que yo espero del que sale del salón de clase. Así que, y hablarles, porque muchos no tienen esa experiencia, no es como ahora, estos muchachos llegaron, los papás los llevaron hasta la puerta del salón, no cogieron una guagua pública, no tienen ese, no se han pelado, como dicen, lo suficiente. Pero quería tocar ese tema de las generaciones porque a mí me gusta eso de las generaciones, conocerlas. Y me gusta conocer mi audiencia de estudiantes. He tenido audiencias muy, muy homogéneas y en algunos casos, por ejemplo, la nocturna es bien heterogénea. En la nocturna prevalece, como usted mencionó, ahí podemos tener un baby boomer, generación X. Y predominantemente, o sea, mayormente los más que van a ver son ellos. Y entonces los más jóvenes pues van a ser los menos en la nocturna. Pero en la diurna pues tienden a ser más. Y doctor Esquilín, cuéntenos, sé que le gusta leer, y eso es parte ¿verdad? Cuando tenés posiciones de alta gerencia, pues obviamente pues hay que estar constantemente en la lectura de libros y de estar actualizado con las nuevas tendencias. Ya antes, 30 años atrás se hablaba de calidad total, ahora se habla de otros conceptos, que no quiere decir que aquello es malo ahora, porque también la calidad cambian los nombres, pero ahora es cliente céntrico, ahora se habla de otra modalidad. Cuéntenos, ¿qué usted, qué libro está leyendo ahora mismo? Pues mira, estoy leyendo ahora mismo un libro que voy más o menos a una cuarta parte. Se llama Conversaciones. Mira qué bien. Se llama Conversaciones. Esta persona que es un entrevistador, ¿verdad? Y entrevista a todas las personas más influyentes del mundo. Jeff Bezos, Bill Gates, Oprah Winfrey. Entonces, es un libro que literal son entrevistas. Es como si nosotros tuviéramos esta entrevista y ahí las transcribió y ahí tú tienes una conversación escrita. Súper interesante. Al final del día, la idea central es cómo estas personas se convirtieron en grandes líderes, cómo lograron convertir a esas compañías. Tienes ahí el fundador de Nike. O sea, tienes más de 20 personas en el mundo que él las entrevistó para saber al final del día, meterlas a una licuadora y a ver cuál era la fórmula, la hipótesis que surgió. Súper chulo, se llama Conversación. Está en inglés, está en español. Qué bien. Muy buen libro, porque es un poquito biográfico. Muy bien. A mí me gustan mucho también los libros y libros biográficos. ¿Y pasatiempo? ¿Qué hace? Ahora volví a correr, estoy en el running otra vez, me compré tenis. Digo, yo soy atleta toda mi vida. A mí me gusta el baloncesto, soy NBA. O sea, si queremos tener buenos debates, pues podemos hablar de la NBA. Pero me gusta el running, me gusta mucho el running, fui atletismo, me encanta. Estoy tratando de volver a correr semanalmente, aunque sea adquirir las millas, me compré tenis. ¿Y cuál es su equipo de la NBA? Pues mira, te tengo que confesar que soy Laker. Soy Laker, soy LeBron, ¿verdad? Así que lo más probable la gente no me amará porque o eres Curry o eres LeBron, ¿verdad? Ese es el tema popular. Pero me gusta la NBA, hay muchos equipos, pero me gusta mucho el deporte. Creo que el deporte fue una escuela muy buena de liderazgo. Yo desde los 5 años estoy en deporte, en diferentes deportes de alto rendimiento, voleibol jugué. Representa el país en muchos aspectos. Para mí fue una escuela buenísima. Yo creo que hay varias cosas o elementos que te va a hacer crecer en la vida o tener éxito. Número 1, rodearte con gente que sabe más que tú. Porque el día que tú no lo sepas, alguien lo va a saber. Y al final del día, tú eres el líder y vas a tomar la decisión. Así que es muy importante rodearte de gente que sabe mucho más que tú. Número 2, leer. Muchas veces los gerentes, por el rigor diario, yo tengo ya mismo 15 minutos o algo, o sea, esto es constante. Pierde la disciplina de leer. Yo tengo muchos colegas de alto rendimiento, los colegas presidentes, Killing, es que no me da el tiempo de leer. Esa disciplina no se puede perder. Porque el día que uno deje de leer o el día que uno deje de tener conversaciones profundas como esta, de reflexionar, de debatir, es el día que dejaste de aprender. No sé, dejas de ver el mundo y es muy peligroso. Porque te quedas estático en lo tradicional. Así que son culturas, son hábitos que hay que incluir en el diario vivir y tratar de sacrificar algún tiempo de ocio, otra cosa, para tratar de involucrar en la agenda tiempo de lectura. Muy importante, muy importante. Sí, y es necesario. El deporte es clave en el desarrollo
tanto físico, Sí, y mental y emocional de todo ser humano. El deporte, y no necesariamente tiene que ser que uno lo practique, pero sí obviamente ser aficionado Sí. o de alguna manera para hacer algo de ejercicio. Claro, algo de, claro. Ayuda, créame que el estrés, el ejercicio es la mejor medicina y gratis. No se puede todo ser trabajo y pues también hay que, como dice, mover el esqueleto. Sí, de eso ya es científico. Medicina gratis, running. Ya Esquilín hizo logró el doctorado, que es un nivel, ¿verdad? El nivel máximo, puede decir, a nivel universitario, que se puede seguir estudiando. Pero ¿cuáles son las próximas metas, los próximos proyectos que tiene Esquilín? Mira, honestamente, muchas cosas. Yo amo la educación. Creo que seguiré los proyectos educativos. Amo. Algún día, obviamente, tendré mi institución educativa, tal vez una escuela, ¿verdad? Yo creo que sí. A mí me gusta el sector educativo, lo amo. Yo creo que hay mucho que hacer que sea distinto, porque todavía creo que hay mucho lo mismo. Hay mucho de lo mismo. Porque cambiar no es tan sencillo. Recuerda que el sistema educativo no es tan fácil como otros negocios que tú puedes cambiar. El sistema educativo como que tiene una tendencia a ser más lento en los cambios. Sí. Yo creía que por ser presidente de una institución yo iba a poder hacer cambios como una varita mágica. Sí. Y aprendí que no. O sea, que aunque uno sea el presidente que toma todas las decisiones, no es tan fácil. ¿Verdad? Porque hay una cultura, hay unos cambios que hay que pasar, hay unos caminos que por más que tú seas el CEO, hay que pasar por unos pasos. Así que aprendí que no era tan rápido como quería, pero vamos en el camino. Ahora mismo en Huerta vamos en ese camino de evolucionar, de crecer, la matrícula, de hacer muchas cosas. Hay muchos proyectos. Hay demasiado trabajo, diría yo. Sí. Demasiado trabajo, diría yo. Sí, y usted tiene niños pequeños, tiene una niña que tiene como 5 años. Tengo una niña que tiene 5 años, está en kinder, y tengo a Lucas, que tiene 10 meses cumpliendo domingo. Sí, ese Lucas nació recientemente. Hace poco. Pues qué bueno. Ese es coviano. Coviano. Sí. Está bueno eso. Yo creo que ese es el proyecto más valioso del hombre, ¿verdad? Y ahí lo digo desde el punto de vista, ¿verdad? Del orden de las cosas. Sí. Y yo creo que ese es el proyecto principal. Pero qué bueno que ya usted está pensando, ¿verdad? En que hay que salir también de lo mismo. O sea, sí, hay que tener un plan distinto. El momento que la educación no entienda que hay que salir fuera de la caja, es decir, si lo que tú vas a enseñar lo puedes escuchar en YouTube, pues no funciona tu sistema educativo. Es decir, una persona se puede sentar a escuchar YouTube, se puede sentar a escuchar un podcast, se puede sentar y no te necesita como educación o como profesor. Por el simple hecho que tú le das un diploma, tú tienes un gran problema. O sea, tú tienes un gran problema sistemático. Pues entonces la persona lo único que va a tu institución por el hecho de que le pagues por un diploma. Eso no puede suceder. Y lo estamos viendo hoy, seamos transparentes. No nada más aquí, en todo lugar. Entonces ese cambio yo creo que la pandemia lo aceleró. La pandemia lo que hizo únicamente fue levantar la alfombra y decir, oye, ustedes tienen que cambiar. Y lo vimos. La empresa en la pandemia que tuvo que hacer grandes cambios, eso es un reflejo ¿de qué? De que no se había adelantado. Que no se había adelantado. Porque ciertamente si tuviste que hacer muchos cambios, significa que, oye, no estabas listo para algunas cosas. Aunque la mayoría, aún las grandes, no estamos muy listas. Berkeley, Stanford, yo tengo colegas en México, Guatemala, y tengo muchos colegas internacionales. La mayoría no estaba lista. Pues significa que el sistema tenía que apresurarse. Sí. Otras compañías fue transparente. Sí. Envíame el dinero por acá, digital. O sea, otras compañías fue súper transparente. Para el sistema educativo no. Pues eso significó que estábamos atrás. Así que esos pasos que tenemos que dar de ahora en adelante, yo creo que los líderes tenemos que ponernos de acuerdo y caminar firme para eso. Eso es así. Pues gracias por haber estado con nosotros a la orden, hoy, profesor. De verdad que... Planificamos una próxima con café. Muy bien, pues está ya el compromiso más adelante de que regrese para que podamos seguir conversando de lo que ha sido este proyecto y lo que sigue siendo aquí la institución de Huerta. Gracias por ese trabajo que está haciendo. Gracias por permitir que la comunidad también disfrute de esto. Total. Huerta es una institución que es de la comunidad, tanto de Cagua, pero de los pueblos también cercanos. Y le comentaba yo a él que la conozco de muchos años y pues gracias por eso. Y pues mucho éxito. Igual. Y gracias. Saludos a todos. Y entonces, amigos, pues entonces nos veremos en la próxima ocasión y gracias por sintonizarnos. Así que gracias y hasta entonces.